No, todavía no. Sí. Ahí empezó. Listo. Ahora sí. Sí, ahí Ya. sí. Bien. Si mal no recuerdo, habíamos quedado en esta imagen, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es todo lo que corresponde al sistema ligamentario común que existe en la columna vertebral. Y yo les había planteado, ¿cierto?, que ustedes mismos hicieran el ejercicio, entendiendo que aquí está la carilla articular en toda esta zona, más o menos por aquí, que hicieran el ejercicio de hacer una flexión y una extensión y viesen cuáles son los elementos ligamentosos que de alguna forma limitan estos movimientos. O sea, claramente la inclinación izquierda-derecha va a estar limitado por los intertransversos, ¿no? Eso es como lo más lógico. ¿Ya? Entonces, esto ya es un esquema, o sea, un dibujo más que un esquema, y aquí podemos ver el ligamento común anterior. Este ligamento común anterior que es ensanchado, que se va haciendo cada vez más ancho en la medida que va descendiendo, que se va a adherir al cuerpo, a la vértebra por anterior y también al disco intervertebral respectivo. Claramente aquí aparece el ligamento común posterior, más angosto en relación al común anterior, que también se adhiere al cuerpo de la vértebra y al disco intervertebral por la parte posterior. Aquí, obviamente, como se extrajo todo lo que se cortaron desde los pedículos y se sacó toda la parte anterior de la vértebra, aquí se puede ver el ligamento flavo entre la lámina y la lámina, el intertransverso. La articulación interfacetaria con su respectiva cápsula articular. El ligamento interespinoso y el ligamento espinoso o epispinoso, o supraespinoso, que es lo mismo. Ligamento común anterior, el ligamento interespinoso, el ligamento espinoso o supraespinoso que continúa por la cresta sacra media, ¿no? Ahí. Todo este ligamento. Aquí aparece el ligamento flavo con sus incrustaciones de grasa, ¿no? La dirección que sigue, ¿se acuerdan que yo les había mencionado la dirección que seguía el ligamento interespinoso? Oblicuo, descendente, ¿cierto?, de cefálico caudal y hacia posterior. Elementos importantes para limitar la flexión de columna. Aquí, esto ya es más de lo mismo, pero aquí aparece el ligamento común posterior, y tal como yo les decía, a nivel del cuerpo se hace más angosto, pero se ensancha a nivel del disco intervertebral. Y usted recuerda, cuando hablamos de las hernias, ¿cierto? Yo les decía que la posibilidad de la hernia generalmente era que pudiese el disco protruir hacia la parte posterior, hacia acá, y que generalmente, no siempre, pero habitualmente, la hernia es postero-lateral. ¿Por qué? Porque aquí está el ligamento común posterior que de alguna forma refuerza el disco por la parte posterior. Por eso generalmente el disco puede protruir o el núcleo pulposo hacia la parte lateral, que no significa que existan hernias posterocentrales, ¿no? Ahora, depende del nivel, como usted lo va a conocer el próximo año, ¿cómo se llama? En neuroanatomía, van a ver que una hernia, por ejemplo, claro, a nivel cervical puede comprimir la médula espinal si es posterocentral, pero a nivel lumbar, sobre todo si es debajo de L2, aquí ya no va a haber hernias, o sea, perdón, es médula, sino que aquí van a ir las raíces de los nervios que van cruzando por acá y que van saliendo respectivamente por los forámenes de conjunción de acuerdo al nivel. ¿Ya? Entonces, claro, si hay protrusión discal y posterocentral, va a comprimir, y es bajo L2, va a comprimir solo raíz. ¿Ya? Y eso obviamente los síntomas son distintos, ¿no? Los signos y los síntomas son diferentes. Esta es una imagen, ¿cierto?, por la columna por la parte anterior. ¿Qué es lo importante acá? Que aquí vemos el ligamento común anterior. Este ligamento común anterior que parte desde el tubérculo anterior del atlas y se va haciendo más ancho, ¿cierto?, a través de los cuerpos vertebrales de todas las vértebras.
Esto que va a corresponder a la articulación psicoapofisiaria por la parte anterior, aquí existe la cápsula articular, ¿cierto? Como la vemos ahí, y aquí existe una membrana que va, en este caso, entre el occipital, la parte más anterior del occipital, acá está la porción basilar que queda por delante del foramen magno, y hay una membrana que se va hacia el arco anterior del atlas, hacia el borde superior. Esta membrana recibe el nombre de la membrana occipito-atloidea anterior. Toda esa que usted ve ahí, que va a quedar inclusive por debajo. Aquí, ¿ve? Por acá existe también otra membrana, que en este caso queda por debajo también del ligamento común anterior. Esta membrana, que va desde el atlas, arco anterior del atlas, hacia el cuerpo del axis, recibe el nombre de la membrana atlanto-axoidea anterior. Hacia la parte posterior, acá, podemos visualizar, por ejemplo, que también existen dos membranas. Una que también va desde la región del occipital, por debajo de un sector que se llaman las líneas curvas inferiores. Aquí vamos a ver que esta membrana va hacia el arco posterior del atlas y recibe el nombre de la membrana occipito-atloidea posterior. Hacia abajo, ¿cierto? Si esto es arco y esto es lámina, en teoría debiese ser parte de lo que puede ser un ligamento flavo, pero a este nivel aún existe, ¿cierto?, una membrana que recibe también el nombre de la membrana atlanto-axoidea posterior. Aquí usted puede apreciar el arco posterior del atlas con el respectivo surco, de la arteria vertebral. Aquí vemos la arteria vertebral cómo asciende por los forámenes transversos, llega al foramen transverso del atlas, se va hacia posterior y penetra por el surco de la arteria vertebral, perforando la membrana occipito-atloidea posterior. ¿Por qué es importante considerar esto? Cualquier disfunción que exista entre el espacio del occipital con el atlas, este espacio que recibe el nombre del espacio suboccipital, obviamente, si esta membrana se pone más tensa, se pone más fibrosa, va a repercutir de alguna forma en la buena función de esta arteria. Y esto obviamente va a generar que de alguna manera tienda a disminuir el, ¿cómo se llama? El riego sanguíneo hacia la estructura encefálica. No le va a dar un infarto, pero sí va a disminuir el riesgo. Y eso pasa muchas veces cuando usted a veces siente que hay como un dolor tipo punzante en la región de la nuca y usted ve, por ejemplo, que le cuesta enfocar, le cuesta visualizar, a veces siente mareo, y eso a veces es producto de esto, sobre todo en personas más añosas, ¿no? Que se ponen más rígidos los movimientos de las vértebras. ¿Mm? ¿Ya? Bien. Aquí, ¿qué es lo que podemos visualizar? Yo les había comentado, ¿cierto?, que esto que está acá corresponde al ligamento interespinoso. Ligamento interespinoso y así sucesivamente hasta llegar acá. Este corresponde al ligamento supraespinoso o epiespinoso. A nivel de la vértebra cervical, aquí nosotros vemos que es C7, este ligamento se hace más posterior y se va hacia atrás y se va a insertar en el ilion y en una cresta aquí que corresponde a la cresta occipital, que está justo en el centro del occipital, por la parte externa. El ligamento interespinoso, entonces, tiene que aumentar su recorrido para poder cerrar el espacio con el ligamento supraespinoso. Y cuando eso ocurre, a este ligamento que está solamente en la región nucal, le denominan el ligamento nucal. Esta es una imagen que acá yo retiré el espinoso e hice un corte en la lámina, ¿ves? Hice una laminectomía, que a veces se usa para algunos tratamientos, ¿cierto?, de osteosíntesis o también de
hernias, ¿cierto?, que ocurren a nivel de la columna en general. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es la porción basilar, perdón, el foramen magno. Esto corresponde a la porción basilar del occipital. ¿Ok? Esta es la parte anterior del occipital. Obviamente aquí se sacó la parte posterior. Aquí vemos los cuerpos de las vértebras. Este es C1, C2, C3. Hasta este sector, ¿cierto?, hasta el axis, todo este ligamento recibe el nombre del ligamento común posterior. Pero de ahí hacia arriba, este ligamento cambia de nombre y es más bien una membrana, y le denominan la membrana tectoria, que va a llegar a la porción anterior del foramen magno, la porción basilar. Si yo retiro o corto, secciono el ligamento común posterior y la membrana tectoria, me voy a encontrar con esta imagen. O sea, esto es más anterior que lo que yo estaba mostrando anteriormente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Vamos a ver un ligamento que va a cruzar entre una masa lateral y la otra masa lateral. Este ligamento corresponde al ligamento transverso, ¿sí?, que ya los habíamos comentado, ¿cierto?, cuando vimos la relación del proceso odontoideo con el atlas. De este proceso, de este ligamento transverso, hay una porción que se dirige hacia anterior y hacia superior, y se va a insertar en la parte más anterior del foramen magno. Este sector, ¿cierto?, o este ligamento se denomina el transverso occipital. Y a su vez hay otro que también emerge desde el proceso, del ligamento transverso, y se va hacia abajo en dirección del cuerpo del axis, la porción transverso axoidea. Cuando se unen las tres porciones forman un ligamento que se denomina el ligamento cruciforme, porque obviamente tiene la forma de una cruz. Estos ligamentos que están acá son ligamentos accesorios, que a veces están, a veces no están, pero van desde el cuerpo del axis hacia la porción lateral del atlas, en el mismo plano. Si yo retiro el ligamento cruciforme y los ligamentos accesorios, me voy a encontrar con esta imagen, con esta que estoy viendo aquí. Aquí retiré el cruciforme y el accesorio, ¿cierto?, que está más abajo. Aquí veo claramente el ligamento transverso, ¿se acuerdan? Esta articulación, ¿cierto?, es una articulación trocoidea. Y vamos a ver que más adelante aparece un pequeño ligamento que va desde el vértice del proceso odontoideo hacia la parte más anterior del foramen magno. Este ligamento se denomina el ligamento apical, porque parte del ápice. Y dos ligamentos que van desde el sector lateral del proceso odontoideo y se van a insertar en la parte lateral del foramen magno, que son los ligamentos que yo veo aquí. Estos ligamentos reciben el nombre de los ligamentos alares. Lo que hacen estos ligamentos, ¿cierto?, es mantener la relación de posición y de movimiento entre el occipital y el axis, específicamente el proceso odontoideo. Por lo tanto, los movimientos que yo pudiese tener en relación al axis va a modificar la posición de la cabeza. Y lo mismo puede ocurrir, ¿cierto?, con la posición de la cabeza en relación al axis. Elementos muy importantes para mantener, como les decía anteriormente, la posición horizontal de la mirada. Estos ligamentos alares, ¿cierto?, me permite que la sinovial que existe entre los odontoides y el arco anterior del atlas se me divida en dos, ¿no? Un compartimento sinovial anterior y un compartimento sinovial posterior, el posterior en relación al ligamento transverso, el anterior en relación al arco anterior del atlas. Cuando usted sufre un accidente automovilístico, cuando usted se cae de cabeza, etc., lo primero, ¿cierto?, que usted ve que hacen desde el punto de vista de la prevención es inmovilizar la columna cervical.
Y una de las tantas razones es justamente determinar con posterioridad cuál es la indemnidad que existe entre el proceso odontoideo y el ligamento transverso. Usted podrá entender que si se fractura el proceso odontoideo, cuando usted realiza un movimiento de columna, un movimiento de cabeza, es probable, ¿cierto?, que esto pueda desplazarse hacia atrás y claramente ya sabemos que aquí va a estar la médula espinal. Y un daño medular a nivel alto es bastante complejo desde el punto de vista funcional e inclusive puede terminar la muerte. ¿Mm? Profe, una duda. Dígame. Eso que usted acaba de explicar tiene que ver con el latigazo que le dicen cuando o hay un choque, por ejemplo. Sí, a ver, hay un síndrome, esperen, voy a buscar una aquí. Hay un síndrome que se llama el síndrome del latigazo. Pero el síndrome del latigazo, usted tiene que pensar que es lo siguiente. Generalmente, cuando usted sufre un accidente, por ejemplo, si lo chocan por detrás, aquí, al chocar por detrás, el primer gesto, ¿cierto?, que va a tener la columna es hacer la extensión y posteriormente, de manera como de rebote, hacer la flexión. Es como un latigazo, ¿cierto? Si lo chocan de frente, exactamente va a ocurrir lo mismo, pero en este caso, el primer movimiento va a ser hacia anterior y el segundo de manera rápida, ¿cierto? Y casi por un reflejo, va a ser posterior. En ambos, obviamente, ¿qué es lo que más va a sufrir? El tejido blando, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero si el movimiento o el efecto fue muy rápido y con mucha fuerza, se puede fracturar alguna vértebra. Y como les decía, la primera que se tiene que ver es el complejo cervical alto. Es muy frecuente en las lesiones por choques automovilísticos que aparezca este síndrome, pero no aparece de manera inmediata. Hay personas que chocan, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, ha tenido desafortunadamente un choque, y ha visto que al chocar, ¿cierto? Usted, digamos, siente nada, pues se va, choca, se baja del auto, bueno, ve la situación, aclara todos los problemas, etcétera, y no tiene ningún dolor. Pero al otro día comienza con un dolor cervical y que al segundo o tercer día se incrementa, ¿ya? Eso es porque obviamente se produjo todo este movimiento, se lesionaron algunos ligamentos y son posteriormente donde manifiestan los síntomas. Por eso siempre es importante, aunque usted diga no, no tengo nada, no me duele, realizarse examen, ¿ya? Una radiografía o una resonancia para determinar si existe un daño potencial. Si usted generalmente pasa que cuando hay un accidente, rara vez usted va con la cabeza totalmente, ¿cierto?, en vista al frente, ¿cierto? Usted o va con una leve rotación a izquierda o a derecha, entonces eso acrecienta aún más el potencial daño. ¿Mm? No sé si te contesté la pregunta o aún tienes alguna duda más. Sí, profe, muchas gracias. ¿De qué? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante que ustedes, como ya, ustedes tienen que entender que desde hoy, no desde hoy, sino que desde que entraron a medicina, ya para su familia ustedes son médicos. Aunque recién estén empezando. Entonces, hay cosas que ustedes ya tienen que manejar. Entonces, usted ya sabe que si se enfrenta a un paciente que se cayó de una escalera, que no sabe si se golpeó la cabeza, o encuentra una persona botada en la calle que tampoco sabe cuál fue el mecanismo de su lesión, lo primero que tiene que hacer es, bueno, que si no hay sangrado ni nada interno y no está botando sangre por la boca, lo gire, ¿cierto? Para que eso, pero gírelo en bloque, no lo gire solamente la cabeza. Y lo otro es cuidar la cervical hasta que llegue a un centro asistencial y le realicen los exámenes respectivos. Profe, una consulta. En caso de lo que mencionaba adelante, ¿qué fractura exactamente se puede provocar? ¿Es en el proceso odontoideo? ¿O dónde? Hay diferentes, no, o sea, se puede fracturar la vértebra, depende del impacto, no lo habitual, pero lo que puede ocurrir es que se fracture el odontoide, uno. Segundo, que se te fracture algún pedículo y eso haga que la vértebra se desplace.
¿ya? Es raro que se fracture, por ejemplo, un espinoso, salvo que el golpe sea directo, ¿cierto?, en la vértebra. Es raro que se fracture quizás una lámina, pero sí no es menor a veces que se fractura el cuerpo. Generalmente también es cierto que el cuerpo se fractura por carga de estrés, o sea, si usted va y salta, por ejemplo, desde una altura y cae de pie, se puede fracturar digamos, los lumbares, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, se tira un piquero, ¿ya? O entra al agua, una zambullida al agua, ¿cierto? Y no calcula que la profundidad del agua y se pega en la cabeza, se puede fracturar el cuerpo, la verdad. Yo he visto casos, ¿cierto? He tratado casos desde el punto de vista kinésico de personas que en el balneario digamos, se tiraron un piquero, no calcularon que había una roca o no vieron que había una roca y se pegaron directamente un cabezazo en la roca. Y eso obviamente le generó una fractura cervical y eso generó también una disfunción primeramente en todas las extremidades, después logró recuperar dos, ¿no? Las superiores, pero quedó con limitaciones. Ahora es difícil que usted entienda cuáles son los procedimientos quizás del punto de vista neurológico, porque no ha tenido neuroanatomía. Pero usted tiene que saber que mientras más alto sea el daño potencial medular, más compromiso de movimiento, de sensaciones, de sensibilidad usted va a tener. E inclusive hay personas que han sufrido ¿cómo se llama? Un paro respiratorio producto de esto. Y eso es porque después van a ver, cuando vean cuello, que el nervio que inerva el diafragma, ¿cierto? Que es el músculo respiratorio, tiene sus raíces a nivel cervical. ¿Mm? Ustedes, no creo que lo recuerden, ¿no? Porque ni siquiera habían nacido, ¿no? Pero alguna vez tienen que haber escuchado de Christopher Reeve, que fue uno de los actores, ¿cierto?, que personificó a Superman, el Superman del año 78, 80, que fue una de las primeras películas que se hizo de Superman, película, no mono animado. Bueno, él era un actor, digamos que él haciendo equitación se cayó del caballo, cayó de cabeza y se le generó una fractura, no recuerdo si en C3 o C4 por ahí. Él tuvo un problema respiratorio que lo sacaron adelante, pero quedó con secuelas, digamos, de movimiento de ahí hacia abajo. O sea, nunca más pudo caminar y desplazaba muy poco sus brazos. Al tiempo después, obviamente, falleció porque no en forma inmediata, pasaron muchos años más y falleció. Pero ahí tienen ejemplos digamos, de este tipo de problemas. Podemos hablar mucho más, pero como te digo, eso es lo principal que quiero que entiendan ahora. ¿Mm? Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya de qué? Bien, sigamos entonces. ¿A dónde me quedé? Eso lo vimos aquí. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Aquí, esto es una vista posterior. Aquí vemos claramente el ligamento flavo o amarillo, ¿no? Es un ligamento bastante grueso que obviamente a nivel lumbar se nota más porque la distancia entre la vértebra es mayor, ¿sí? Pero en aquellos, por ejemplo, en las cervicales donde el espacio es más pequeño, ¿cierto? Se puede visualizar con menos importancia. Pero existen en todos lados, es muy resistente, es grueso. O sea, en ese sentido, es un ligamento que aporta bastante la limitación del movimiento. Esto es lo que estamos viendo acá, las articulaciones extrínsecas. Esta corresponde a la articulación costovertebral y esta corresponde a la articulación costotransversa. Y esto es lo que yo les he indicado a ustedes, que a pesar de que son articulaciones planas, funcionan como trocoides. Porque cuando usted respira y hace la inspiración, en la inspiración existe una rotación, ¿ya? La costilla va a rotar, ¿no? En un sentido y en otro sentido. Por ejemplo, si usted hace una inspiración, las costillas inferiores van a rotar hacia posterior, se van a ir hacia atrás. Las costillas superiores van a hacer un movimiento como en elevación, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo. Por eso se habla, ¿cierto?, que el movimiento de las costillas que van en ese sentido, se mueven como un asa de balde. Un balde, ¿cierto? Es un balde y ahí tienen las manillas del balde, ¿no? Ahí me quedo choco, pero ahí.
Entonces se mueven en ese sentido, ¿no? Y en cambio las costillas superiores se mueven como en palanca de bomba. Esas palancas de bombas de agua que son así y que tienen una manilla ahí y se mueven así, ¿no? Para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces esos son los movimientos de las costillas. Entonces, esos movimientos lo logran, ¿cierto? En una actividad conjunta entre estas, porque si hablamos de rotación, este va a ser un punto relativamente fijo y esta va a rotar, ¿cierto? Se va a mover para que funcione la trocoide. Así más o menos se puede explicar el funcionamiento de la costilla. Por eso los esguinces costales, ¿cierto? Son bastante dolorosos y cuando usted respira duelen, ¿no? Y lo que hay que hacer ahí obviamente es inmovilizar la costilla respectiva. No es necesario inmovilizar todo el tórax. Hay algunos que les ponen una faja y claro, el paciente no le duele, pero respira mal. Entonces eso, si usted lo mantiene 10 días, puede significar alguna alteración, no que se vaya a morir, pero sí le va a dificultar la respiración. Entonces es mejor colocar un sistema de bloqueo con tape, con cinta adhesiva, específico para la costilla. Lo mismo puede pasar cuando se fracture. Bueno, ligamento. Esto es una sinovial, ¿cierto? ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Primero, que aquí se cortó parte de la cabeza, y este es el vértice de la cabeza. Y en el vértice de la cabeza se va a disponer un pequeño ligamento. Ese pequeño ligamento va a insertarse en el disco intervertebral de la costilla respectiva. Ese ligamento se llama ligamento interóseo, ¿ya? Que más o menos debiera estar por aquí, el ligamento interóseo. Sobre este ligamento interóseo vamos a encontrar un ligamento que tiene forma de abanico. Ahí, es abanicado, ¿no? El ligamento radiado, que debiésemos representarlo en esa posición, ¿ya? Que se va a ir tanto al cuerpo, la vértebra, a la parte inferior del cuerpo, la vértebra superior, perdón, al disco intervertebral respectivo y a la parte superior de la vértebra que está por inferior en el cuerpo. Encontramos otro ligamento, ¿cierto? Que ahora van a ser parte de la articulación costotransversa de alguna forma. La costotransversa, vamos a ver que tiene una cápsula por ser sinovial, pero además tiene un ligamento que lo va a reforzar. Este ligamento que se llama el ligamento costotransverso lateral, porque en el sistema del eje va a quedar dispuesto más lateral que el resto. Otro ligamento que se va a disponer entre el cuello de la costilla, el pedículo y la transversa de la vértebra respectiva. Este ligamento se llama el ligamento costotransverso interóseo o costotransverso medial, ¿cierto? Porque queda a medial respecto al otro. Aquí no lo puedo ver, ¿no? Y por último tenemos otro ligamento que va del borde superior del cuello de la costilla a la transversa que está inmediatamente arriba. Aquí. Ese ligamento se denomina el ligamento costotransverso superior. Ahí lo vemos nuevamente. Aquí, en esta imagen, podemos ver el intertransverso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se van a poner en tensión estos ligamentos? Cuando usted realice el movimiento de inspiración, donde va a mover. ¿Cuándo más? Cuando usted mueva la columna. Si usted piensa, por ejemplo, que si usted hace una flexión de columna, las costillas, ¿qué van a tener que hacer? Acompañar la vértebra. O sea, se van a ir también hacia una posición más anterior, van a rotar hacia adelante. Si usted hace cuando hace una flexión, las costillas van para atrás. Cuando usted hace la extensión, las costillas van a tener la tendencia a irse como hacia adelante, a hacer una rotación hacia anterior. Si usted inclina a la izquierda, también un sector, ¿cierto? Que el izquierdo, la costilla va a rotar hacia un sentido y en el derecho va a rotar en sentido contrario, ¿no? Lo mismo si usted hace una rotación. Por eso cuando usted hace las pruebas funcionales para ver si hay un esguince del ligamento, de alguno de estos ligamentos, tiene que hacer el movimiento que realiza la costilla, junto con la vértebra. Por eso hay pacientes que toman aire, inspiran y les duele. Esto es más de lo mismo. Y acá. Y llegamos a la articulación sacroiliaca,
Y en la articulación sacroiliaca, aquí es lo importante que tenemos que reconocer. Primero, que es una articulación plana. Pero aquí es donde tienen que tener cuidado, porque esta articulación que es plana, para algunos, digamos, médicos en general, establecen de que esto es una articulación que no se mueve. Pero sí es una articulación que se mueve porque es una artrodia. Y como artrodia, tiene pequeños deslizamientos. O si no, sería una articulación, o no habría articulación, o sería una articulación menos móvil. ¿Sí? Como una cartilaginosa, por ejemplo. Pero es sinovial. ¿Cuándo se puede mover? Cuando usted mueve el sacro y cuando usted mueve el coxal. Este es el coxal, ¿no? Como hueso. La parte más alta del coxal se llama ilíaco. La parte más anterior, esto está mirado desde arriba, la parte más anterior se llama pubis y la parte más inferior, que aquí vemos algo de ella, se denomina isquion. Aquí está visto desde atrás. Es para que nos orientemos. La región ilíaca, más o menos esta. Todo este sector que corresponde a la región del isquion. Aquí lo que no podemos ver es la región del pubis. Aquí vemos el pubis. La región ilíaca, más o menos ahí. La región del isquion y toda esta región que es anterior, que es el pubis, para que se oriente la figura. Entonces, cuando se mueve el ilíaco, tiene fondo del coxal, ¿no? Y cuando se mueve el sacro, obviamente genera movimiento en esta articulación que se llama sacroiliaca. Habitualmente, cuando usted encuentra dolores en esos sectores, usted diagnostica una sacroileitis, o sea, una inflamación de la articulación. Se mueve cuando usted camina, ¿cierto? Cuando usted camina, hay unos pequeños movimientos de torsión entre el coxal derecho y el coxal izquierdo, mediados por el sacro, obviamente, que está en la parte central. Si yo lo quisiera dibujar desde arriba, yo se los explico porque es bueno que usted lo entienda. Vamos a suponer que hay un coxal de un lado y el coxal del otro lado, ¿ya? Si usted, por ejemplo, adelanta el pie para acá, ¿ya?, para dar un paso hacia adelante, al hacer esto, este ilíaco, por ejemplo, va a hacer una torsión hacia acá y este va a hacer una torsión hacia adelante, o sea, se van a torcer. Y obviamente el sacro también va a tener que tener un movimiento de torsión. Y eso lo logra en los pequeños movimientos de la sacroiliaca. ¿Ya? Son imperceptibles, pero cuando están lesionados duelen mucho. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar aquí? Un ligamento que se denomina el sacroiliaco anterior, ¿no? Que va obviamente a disponerse desde la porción de la base del sacro, ¿cierto?, hasta la región ilíaca. Usted busca después las inserciones con más detalle. Hay otro ligamento que, fíjese bien, ese es el transverso del E4 y ese es el transverso del E5. Hay un ligamento que sería equivalente como un intertransverso, ¿no?, pero que llega a la parte superior del ilíaco. Esta parte superior del ilíaco se llama cresta ilíaca. Y a la parte más posterior de la cresta ilíaca llega este ligamento. Este ligamento que se llama ligamento iliolumbar. Pero además de ese ligamento iliolumbar, existe otro ligamento iliolumbar que parte desde la transversa del E5, va también hacia la cresta ilíaca, al borde posterior, pero también da un refuerzo hacia el ligamento sacroiliaco anterior. También se llama iliolumbar. La diferencia es que este es el iliolumbar superior y este es el iliolumbar inferior. Aquí vemos el ligamento común anterior, como llega hasta el promontorio. En esta imagen aprovechamos de ver dos ligamentos. Dos ligamentos que, dos ligamentos que de alguna forma mantienen esta articulación, pero unidas desde algo más distante, ¿ya? No tan periféricos, sino que lo que se llaman ligamentos extrínsecos o a distancia. Pero miren lo que hacen. Estos dos ligamentos se denominan ligamentos sacroisquiáticos o sacrociáticos, uno llamado mayor y el otro menor. El menor parte desde el borde
del sacro, ¿cierto? En la región más baja del borde del sacro por anterior y lateral, y se dirige a un reparo que está en el borde posterior del coxal, que se llama espina ciática. Por llegar a la espina, este ligamento se llama ligamento sacroespinoso o sacroespinal. Es un ligamento que se ve por la parte anterior, es un ligamento más pequeño que tiene una forma más o menos horizontal en su trayecto. Hay otro ligamento que parte también de la parte lateral, ¿ya? De la parte lateral del sacro, un poco más posterior que el anterior, desciende, se hace como más estrecho y se vuelve a ensanchar cuando llega a insertarse en el lugar del hueso que llega, ¿no? Este ligamento, como parte del sacro, va a llegar al isquion y va a llegar específicamente a un sector que se llama la tuberosidad isquiática, que es el lugar donde generalmente usted se sienta. Los que están sentados en la tuberosidad isquiática. ¿Ya? Entonces, este ligamento que si llega a la tuberosidad se llama simplemente ligamento sacrotuberal o sacrotuberoso o sacrociático mayor. Es más posterior, es más vertical, es más grande y es más resistente también que el anterior. Pero de alguna u otra forma, estos ligamentos lo que hacen es limitar los movimientos que hace el sacro. Forma además dos espacios, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. ¿De acuerdo? Busque cuáles son los límites, pero claramente son los que están especificados aquí, ¿no? ¿Ya? Esta es la incisura ciática mayor y incisura ciática menor. Así se llama esa parte del reparo. ¿Estamos? Después, cuando lleguemos al miembro inferior, pelvis, van a ver que hay algunas estructuras que cruzan por estos forámenes. Este es el sacro ilíaco posterior. Todo este ligamento es un ligamento bastante fuerte, más resistente que el sacro ilíaco anterior, mucho más grueso. ¿Ah? Aquí vemos el sacro tuberal, ¿cierto? Bastante grueso también, muy resistente, y el sacro espinoso que está más adelante, por eso no se puede ver con claridad aquí. Los ligamentos iliolumbares, ¿no? Nuevamente, sacro ilíaco posterior, más resistente, si usted se da cuenta, inclusive deja espacios entre ellos que son para los forámenes sacros posteriores. Y todo esto es ligamento sacro tuberal. Esta es una imagen desde arriba, ¿no? Es una vista por superior. Aquí vemos el sacro, esta es la base del sacro. La cresta sacra media, eso vendría a ser parte del promontorio, ¿no? En teoría aquí debería estar el sacro ilíaco anterior. Este es el sacro espinoso y ese es el sacro tuberal, visto desde la parte superior. Foramen ciático mayor. ¿Qué es lo importante de esto? Aquí está el ligamento sacroiliaco posterior. Pero este ligamento sacroiliaco posterior, vamos a ver que se comienza a profundizar. Y al comenzar a profundizar se va a quedar dispuesto en el interior de la articulación o entre los huesos. Por lo tanto, aquí se transforma en un ligamento que se llama ligamento interóseo. Aquí recién está la articulación, ¿ve? Ahí está la faceta articular. Entonces, todo este ligamento se llama ligamento interóseo, que es una dependencia del ligamento sacroiliaco posterior. El sacro, como habíamos mencionado en una clase, ¿cierto?, tiene la posibilidad de ponerse más horizontal o de ponerse más vertical. Movimiento de nutación, movimiento de contranutación.
Si yo me pongo más horizontal, claramente estos ligamentos, ¿cierto?, se van a poner en más extensión. Va a limitar los movimientos, ¿cierto?, de nutación y contranutación del sacro. Lo mismo va a ocurrir, ¿cierto?, pensando en que si yo hago este movimiento, esto va a descender y va a ir hacia adelante, por lo tanto va a poner en tensión el sacro ilíaco anterior. Y si hago el otro movimiento contrario, contranutación, va a ser el posterior el que va a entrar en juego. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿No? Bien. ¿Quieren 5 minutos de pausa o seguimos? Sí, profe, hagamos una pausa breve. Ya, 5 minutos.
¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Sí, aquí profe. estamos. Ya, listo. Vamos a volver a la clase entonces. Ya, me escuchan, ¿cierto? Y ven lo que estoy proyectando, ¿sí? Sí, profe. Listo. Músculos de dorso ahora. Entonces, hay algunos de estos músculos que usted ya los vio, los conoció porque son músculos de miembro superior, ¿no? Que fueron músculos que nosotros analizamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, si mal no recuerdo. Sí. Sí, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se organizan estos músculos? Estos músculos se organizan, obviamente, de superficial a profundo. Los músculos superficiales son básicamente dos, que nosotros los conocimos, ¿cierto?, como músculos extrínsecos de miembro superior, el trapecio y el latísimo del dorso. Ahora, en miembro superior hablamos de los movimientos que tenían obviamente en miembro superior, pero ahora, ¿cierto?, tenemos que reconocer cuáles son los movimientos que realizan en la columna. Debajo de ellos viene el grupo conocido como los grupos intermedios. Y en este grupo intermedio encontramos el elevador de la escápula, que también nosotros lo conocimos, ¿cierto?, en miembro superior como extrínseco, y dos músculos que se llaman esplenios, el esplenio cervical y el esplenio de la cabeza. ¿Ya? Otros músculos que también fueron parte, como subrayado ahí, del extrínseco de miembro superior, el romboides mayor y el romboides menor. Y dos músculos, uno que está por la parte superior y uno que está por la parte inferior, que se llaman serratos. El serrato menor posterior superior y el posterior inferior. Debajo del plano intermedio, obviamente, aparecen los músculos profundos. Pero dentro de estos profundos hay unos que son más superficiales y otros que son más profundos. De entre los profundos superficiales encontramos un grupo que se llama los erectores espinales. Y aquí encontramos tres músculos. El iliocostal, que es el más lateral de los tres, el longuísimo, que tiene una posición intermedia, y el espinoso, que tiene una posición medial. Debajo de estos músculos aparecen los músculos transversos espinosos, que vendrían a ser los profundos profundos. Este grupo que se llama transverso espinoso, a su vez, también en cuanto a profundidad va a tener diferencia. ¿Por qué? Porque el más superficial de los transversos espinosos es un músculo que se denomina semiespinoso. Debajo de los semiespinosos vienen los multífidos, debajo del multífido vienen los rotadores cortos y posteriormente, perdón, los largos y posteriormente el corto. Digamos, de manera general, todos estos músculos, semiespinoso, multífido, rotador largo y corto, el nombre lo indica, van de la transversa al espinoso. La diferencia es cuántos grupos o cuántas vértebras abarca cada uno de ellos. Y por último, en el mismo plano en que están los transversos espinosos, pero solamente en la región suboccipital, o sea, abarcando lo que es el occipital, el atlas y el axis, aparece este grupo de músculos que se llama suboccipitales. ¿Cuáles son? El recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Cuatro músculos pequeñitos, pero que tienen una funcionalidad bastante importante porque van a mover el occipital, el atlas y el axis. ¿Ya? Ustedes ni se imaginan la cantidad de problemas clínicos que existen en estos grupos musculares, ¿cierto? Que traen muchas consecuencias. A veces las personas que tienen dificultades de visión tienen mucho dolor de cráneo, ¿ya? Dolor de nuca. Y esto muchas veces se debe a la disfunción de estos músculos. ¿Ya? Son, como digo, bastante complejos desde el punto de vista clínico. Podemos estar hablando bastante tiempo sobre la clínica de estos, pero en general hay que entender de que la posición del occipital, el atlas y el axis es muy trascendente entre todo lo que usted hace. Hoy día, por ejemplo, usted está frente a un computador
y la posición en que usted abarca, ¿cierto? A veces tiene mucha tensión y usted mismo al final del día, sobre todo si está con lentes, siente un dolor extraño a nivel de la nuca o una pesadez. ¿Ya? Y eso se debe a la disfunción que va generando en estos músculos. Para entender un poco cómo se puede hablar en la función de los músculos, es necesario que entendamos lo siguiente. Aquí usted ve una vértebra, ¿cierto? Da lo mismo si es cervical, dorsal o lumbar, ¿no? Eso por ahora no tiene importancia. Pero si yo le digo y hago este movimiento para acá, esto es izquierda y esto es derecha. Y yo le pregunto a usted, ¿hacia dónde rotó la vértebra? ¿Qué me dice? ¿Quién se atreve? A ver. Izquierda. Izquierda. ¿Por qué cree usted que rotó izquierda? O sea, porque se dirige hacia la izquierda y la espina se va a la derecha. Ya, pero ¿por qué no rotó a la derecha? Si la espina se va a la derecha. Porque, o sea, yo no sé cómo explicarlo, pero siento que todo se va a la izquierda. No sé. Ya, está bien. Si no lo estoy retando, le estoy para que usted tenga un fundamento. Usted me dice que piensa que gira a la izquierda, no sabe por qué, pero piensa que gira a la izquierda. Sí. ¿Quién se atreve a decir otra cosa o reforzar un poco lo que dijo su compañero? Profe, Ajá. yo creo que el cuerpo rota hacia el mismo lado del movimiento, hacia la derecha en este caso, y la espina hacia la izquierda, hacia el contrario. Eh, o sea, usted me está diciendo que el cuerpo rota en un sentido y la espina rota en otro sentido, ¿no? Sí. Ya, pero entonces, ¿la vértebra rotó a la izquierda o a la derecha? Porque si usted me dice que yo tomo en cuenta el espinoso, ¿hacia dónde voy a ver que rotó el espinoso? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Para esta imagen. ¿Se me perdió? Profe, es que no entiendo como qué movimiento estaría haciendo en la Pero imagen. mire. Este es el lado izquierdo, ¿no? Porque esto está visto desde arriba. Esto es posterior y esto es anterior. Ahí se ubica, ¿cierto? Sí, sí. Ya, y esto es derecha. Entonces, si yo giro y veo que el espinoso se me mueve hacia la derecha, la flecha, ¿ves? Quiere decir que el espinoso rotó a la derecha, ¿no? O giró a la derecha. Pero obviamente el cuerpo o todo el compartimento anterior acá, ¿para dónde giró? A la izquierda, ¿no? Que Claro. eso fue lo que usted me dijo, que si el espinoso rotaba para un lado, el cuerpo se iba para el otro lado. ¿Sí? Sí, eso dije. Ya. Porque eso es lo lógico, porque si no ocurriera eso, significaría que habría una fractura de la vértebra. Claramente, ¿no? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿la vértebra rotó a la derecha o rotó a la izquierda? ¿Para dónde rotó? A la izquierda, porque como dijo mi compañera recién, el espinoso va hacia la derecha y ella hacia el lado contrario. O sea, usted me está diciendo que el que marca la rotación de la vértebra es el cuerpo y no el espinoso. Sí, porque una cosa es para dónde rota la vértebra y el otro para dónde rota el espinoso, porque usted dijo que si rotan para el mismo lado hay una lesión. Estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta es, entonces, para rotar una vértebra, para saber para dónde rotó, ¿toma en cuenta para dónde gira el cuerpo o toma en cuenta dónde gira el espinoso? Porque si yo tomo en cuenta el espinoso, rotó a la derecha. Si yo tomo en cuenta el cuerpo, rotó a la izquierda. Entonces, ¿en qué me baso? ¿En el cuerpo o en el espinoso? En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Quién dice lo contrario? ¿O todos apoyan a su compañera? Yo creo que no es espinoso. En el espinoso. Yo igual creo que en el espinoso. Yo igual creo que es espinoso. Espinoso, ya.
si tuviéramos la opción de hacer un cajú, ¿han escuchado hablar del cajú, no? Sí, que un jueguito ahí bastante entretenido. Podríamos haber puesto esta pregunta y haber dicho, a ver, ¿quién rota? Y ahí cada uno escogía, ¿cierto?, su versión. Pero ya como todos de alguna forma, los que están despiertos, ¿cierto?, ya tienen una opinión, es decir, si va a la derecha o a la izquierda, esto es lo que los anatomistas también ya lo discutieron y los que los que se dedican a la biomecánica también lo discutieron y llegaron a un acuerdo, ¿cierto? Porque claro, para algunos tomaban en cuenta el cuerpo, para otros tomaban en cuenta el espinoso, hablaban de lo mismo, ¿cierto? Porque en el fondo la vértebra giró. Pero para establecer una unificación en criterio, lo que se toma en cuenta es el cuerpo de la vértebra. O sea, si el cuerpo de la vértebra gira hacia la izquierda, la rotación es hacia la izquierda y por razón lógica, el espinoso se va a ir hacia el lado contrario. Pero ¿qué es lo que pasa a usted? Cuando usted evalúa el movimiento de la columna, ¿qué es lo que ve? ¿El cuerpo o el espinoso? En un paciente. El El espinoso. espinoso. El espinoso, espinoso. claramente, ¿cierto? Entonces usted debe suponer que si el espinoso de la vértebra giró a la derecha, es porque el cuerpo giró a la izquierda. Pero usted lo evalúa ahí. Y es probable que usted pueda evaluar todos los movimientos de todas las vértebras, uno por uno, tomando en consideración esto. Entonces usted puede palpar el espinoso, pedirle al paciente que se haga cierto movimiento izquierda-derecha. Usted sabe que, bueno, ahora no se dice pacientes, se dicen usuarios, ¿no? Así se llaman ahora. Entonces, usted le pide que incline a la izquierda y algunas vértebras tendrán que desplazarse el espinoso hacia la misma izquierda y en otros se va a desplazar hacia la derecha dependiendo del sector de la columna, que eso es biomecánica, no me quiero meter en eso porque es un poquito más largo la explicación. Pero ¿por qué me interesa que entendamos esto? Porque los músculos que vamos a analizar a continuación van a decir el espinoso, o sea, no van a decir el espinoso rotó para allá, no, van a decir la vértebra rotó. Si la vértebra rota, vamos a cambiar un poquito el color aquí. Usted va a tener, por ejemplo, músculos que se van a situar en un sector y van a mover la vértebra hacia el mismo sector. O sea, le puede decir, el músculo hace inclinación ipsilateral. ¿Qué significa el término ipsilateral? A ver, ¿quién sabe eso? Ipsilateral. ¿Quién ha escuchado esa palabra ipsi? O el prefijo, no la palabra. Ipsi significa en el mismo. Entonces, cuando usted le dice ipsilateral, significa que giró la vértebra o le inclinó al mismo lugar en donde se encuentra el músculo. Por ejemplo, si yo tengo un músculo que está situado en esta zona y que se inserta ahí, por ejemplo, en el transverso de esa vértebra, cuando se contrae, ¿cierto? El vector de fuerza va a ser ese. Por lo tanto, el músculo está situado en el lado derecho y va a girar la vértebra hacia el lado derecho. O sea, es rotador ipsilateral. Hace una inclinación ipsilateral también. Pero nos podemos encontrar con músculos, por ejemplo, que están dispuestos de esta manera, así. Entonces, ¿dónde está el músculo? En el lado derecho. Vector de fuerza, ese sentido. ¿Qué hizo con la vértebra? La hizo girar al lado contrario, de donde él está. Este músculo es rotador contralateral. O sea, el músculo está en una posición distinta al movimiento el cual desarrolla. ¿Quién no entendió esto? Porque si no se va a perder después cuando describamos los músculos para arriba. Yo, profe, podría explicarlo de nuevo, por favor. Si usted tiene un músculo, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿cierto? Si usted tiene un músculo
que está situado en el lado derecho. Por ejemplo, este músculo que vamos a hacer, no vamos a dar nombre al músculo, pero este músculo, ¿dónde se está insertando? En el proceso transverso de la vértebra C6, ¿cierto? En el transverso derecho de la vértebra C6. ¿Ya? Si usted establece que esta es la inserción, su origen va a estar acá. Por lo tanto, el vector de fuerza, o sea, cuando se contrae, va a ser eso, o sea, va a tener esa dirección de la flecha. ¿Eso lo entiende? Sí, Ya. Entonces, ¿dónde se ubica el músculo? En el lado derecho. Si se contrae, va a mover el hueso, ¿cierto? Como va a empujar desde aquí para allá, la vértebra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rotar. ¿Hacia qué lado rotó? Al lado derecho. O sea, en este caso, vamos a hablar que el músculo es ipsilateral de la rotación. O sea, hizo una rotación a la derecha. El músculo se sitúa en el lado derecho y movió la vértebra hacia el lado derecho. ¿Qué pasa ahora si el músculo, yo ahora hago que se inserte, por ejemplo, en el espinoso de acá? Ahí. Y tiene esa dirección. ¿Ok? Está en esa dirección. Entonces, este músculo que tiene su origen acá y su inserción aquí, el vector de fuerza ahora va en ese sentido, ¿cierto? ¿Eso lo entiende? sí, profe. Ya. Entonces, como traccionó en ese sentido, ¿qué va a hacer con la vértebra? El espinoso lo va a trasladar hacia el lado derecho, pero ¿hacia dónde giró el cuerpo? Hacia la izquierda. Y si nosotros recordamos que el cuerpo, el que manda la rotación, vamos a decir que este músculo que está en el lado derecho movió la vértebra hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, es rotador contralateral, porque él se sitúa en el lado derecho, pero mueve hacia el lado izquierdo. Ya, profe, ahí entendí por lo ¿Lo menos. entendió? Bien, Sí, perfecto. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Ujú. entonces va a depender como de la inserción del músculo Correcto. o de... Ya, ya, gracias. Lo importante es que, por eso, usted tiene dos formas de pasar esta asignatura en general. Es, ¿cierto? Armándose una, un esquema, ¿cierto? Dibujos, en los cuales usted, por ejemplo, dibuje el músculo y lo oriente. De esa forma, es fácil que usted se aprenda que si usted dice, a ver, si yo pongo el músculo acá, tiro para allá, la dirección del tirar, por ejemplo, va en este sentido y yo voy a hacer que el hueso gire en este sentido o que se incline para acá, eso, ¿cierto? Es entender dónde se ubica el músculo, de entre qué hueso se dispone y por lo tanto voy a saber la función que tiene. Pero si usted se lo quiere aprender de memoria, que lo más probable es que lo pueda hacer, o para qué vamos a estar con cosas, si quiere tener al lado el computador y contestar la prueba con el computador al lado dando la respuesta, lo puede hacer. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando usted llegue a evaluar un paciente, ¿cierto? Y le pida al paciente o el paciente le diga, mire doctor, ¿sabe qué me duele aquí? ¿Ves que giro la cabeza para este lado? Siento que me duele acá. Y usted tenga que entender cuál es el músculo que hace el movimiento, no va a saber. Por eso les digo, o sea, aquí uno apela a un tema de la conciencia. Por eso es importante que usted aprenda bien, porque si usted aprende bien, yo no digo que anatomía sea el ramo más importante de su vida, no, mentira, pero es un ramo que le va a ayudar bastante a comprender muchas cosas desde el punto de vista de cómo está estructurado el cuerpo humano y también cómo se mueve. Entonces, haga dibujos, búsquese, el dibujo, cierto, está en dos planos, pero lo ideal sería siempre tener un dibujo 3D, pero hay programas de anatomía, ¿cierto?, que están en 3D y les muestra muy bien la ubicación de los músculos, de los ligamentos, y eso usted le hace una idea tridimensional de cómo se comporta. ¿Estamos? Entonces, es importante que entiendan cómo funciona para que así después, cuando lo lean o cuando lo repliquen, lo sepan cómo hacerlo. Estamos en el fondo, no se aprendan esto de memoria, porque después se les va a olvidar. Todo lo que se aprende de memoria el otro día se olvida.
Y eso no es lo que uno persigue, al menos con esta asignatura. ¿Pero entendieron un poquito cómo es esto? ¿O alguien todavía tiene dudas? ¿No? Ya. Entonces, de este músculo se acuerdan, ¿cierto? Entonces, si yo analizo el trapecio, ¿cierto? Y sé que va de la línea nucal superior acá, del ligamento, ahora sí sabemos que se llama ligamento nucal, ¿sí? Del ligamento espinoso o epiespinoso hasta la vértebra T12, ¿no? Hasta ahí. Y desde ahí sabemos que va, ¿cierto?, hacia el reborde de la escápula, a la parte superior, a la parte lateral del acromion y al tercio lateral de la clavícula por anterior. Sabemos lo que hace en el movimiento en el miembro superior. Pero ¿qué es lo que puede hacer en cabeza? Y en cabeza hace esto. Si usted, por ejemplo, ve la forma o la disposición que tiene esto, aquí, solamente con ver el dibujo y entendiendo que ahora el punto fijo va a ser esto, ¿hacia dónde mueve la cabeza? De manera bilateral, o sea, actúan los dos músculos a la vez, el derecho y el izquierdo. ¿Para dónde lleva la cabeza el trapecio superior? ¿Quién se atreve? Hacia posterior. ¿Y ahí cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se llama ese movimiento que usted dice que lo lleva hacia posterior? Extensión. Extensión. Entonces puede hacer extensión de cabeza porque llega a la línea nucal y también puede hacer extensión de columna cervical porque también llega al ligamento nucal, ¿no? ¿Qué pasa ahora si este músculo actúa de manera unilateral? O sea, solamente el del lado izquierdo, por ejemplo. Ese. ¿Qué es lo que hace? En cabeza o en cuello. ¿Qué hace? Vean la imagen, imagínenselo cómo está. Ahí está la fibra, ¿no? Va así. Va de ahí y hace eso para allá. Ahí está la flecha. ¿Qué es lo que hace? Profe, me imagino que al contraerse hace una abducción. No. ¿O no? No. La cabeza hace abducción. Dijimos que la columna hacía abducción. Estamos hablando de la columna, no estamos hablando del miembro superior. Eso ya lo vimos. ¿Qué hace en columna? Vean la dirección que tiene la flecha. Flexión lateral. Pero ¿hacia qué lado? Hacia, o sea, depende del Vamos a hablar cuál. del izquierdo. Ahí. Flexión lateral hacia la izquierda. Ya. Flexión lateral o también llamada inclinación. O sea, hace inclinación ipsilateral. Pero ¿podrá hacer algún otro movimiento? ¿Puede hacer rotación? Sí, sí puede. Sí, puede. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Estamos hablando de la izquierda, ¿eh? Por si acaso. Profe, ¿y sería hacia la derecha o no? Como contralateral. Correcto. ¿Por qué? Porque si usted analiza, va a empujar el espinoso en ese sentido, y al empujarlo en ese sentido, el cuerpo de la vértebra va a rotar al lado derecho. Por lo tanto, es rotador contralateral. O sea, el trapecio hace de manera bilateral extensión de cabeza y extensión de cuello, el superior, ¿no? De manera unilateral hace inclinación al mismo lado y rotación al lado contrario. De cabeza y de cuello. Se da cuenta que lo único que usted hizo fue saber los orígenes de las inserciones y entender qué es lo que se desplaza uno con otro. Entonces no se aprendió de memoria el movimiento, lo analizó. Y eso les va a quedar en su cabeza.
Entonces usted ya cuando ve a un paciente va a saber cómo probar la funcionalidad de este músculo. ¿Estamos? ¿Qué puede hacer ahora el trapecio medio y el inferior? Ahora, el trapecio medio y el inferior generalmente, de manera más normal, tienen un movimiento más en miembro superior, que es lo que sí pueden actuar digamos, en columna. Ahora, claramente, si yo los analizo desde este punto de vista, el trapecio medio inferior, lo que más podrían hacer es actuar de manera bilateral, favoreciendo a la extensión de la columna, ¿no? Van a ayudar a la extensión de la columna torácica en general. Al hablar de la inclinación, rotación, ya hablar algo mucho, mucho más fino, que un movimiento poco habitual que hace este músculo. El latísimo del dorso. Sabemos lo que hace en el miembro superior, pero ¿qué es lo que puede hacer en la región de columna? Fíjese bien. Ahora nuestro punto fijo es ese. Y tiene esa disposición. Ahí. El vector de fuerza, ¿para dónde lo aplico? Para allá, ¿no? Así. Por lo tanto, si yo aplico el vector de fuerza en ese sentido y hago actuar los dos a la misma vez, ¿qué es lo que puede hacer? Extensión de columna torácica baja y extensión de columna lumbar. Y a su vez, de manera unilateral, puede generar inclinación al mismo lado y rotación de la vértebra al lado contrario. Eso es lo que puede hacer, ¿ves? Y ahí usted lo ve. Si yo elevo el brazo, por ejemplo, y lo dejo como punto fijo, y hago un movimiento en que actúen estos dos, puede hacer extensión de la columna. Unilateralmente, inclina la columna al mismo lado, lo inclina al mismo lado, y hace una rotación al lado contrario al que se mueve. O sea, al lado, si es el derecho, rota al lado izquierdo. El romboide también nosotros sabemos qué es lo que puede realizar en miembro superior, qué es lo que puede hacer ahora, ¿cierto?, en columna. En miembro superior, claramente, ¿cierto?, sabemos que puede hacer aducción de escápula, ¿no? Pero de manera bilateral, a nivel de la columna, puede hacer extensión, ¿cierto?, de la columna torácica alta. Y unilateralmente puede hacer inclinación, ¿cierto?, de columna al mismo lado e inducir a la rotación al lado contrario. ¿Sí? El angular de la escápula o elevador, ¿cierto?, que va al ángulo supromedial y se origina aquí en los tubérculos posteriores de la transversa de C1, C2, C3 y C4. Este es un músculo Profesor, ¿sí? en la diapositiva anterior, cuando dice retracción, ¿qué movimiento sería en cuanto a la columna? No hablé de retracción de columna yo, No, algo decía en la diapositiva anterior. pero eso es de miembro superior, pues eso ya está estudiado. La retracción es la Ah, aducción de vale, la... pensé que era a la columna, algo así, entonces no me lo imaginaba. No, en columna hace inclinación, rotación, no hay un movimiento de retracción. El otro es de miembro superior. Ah, vale, sí, me Por eso parecía no, súper raro. por Gracias. eso no me detengo en esos movimientos porque ya los vimos en miembro superior y además que analizo solamente el que está ocurriendo en columna, que es el que nos importa ahora. Por lo mismo, por ejemplo, acá si yo veo la escápula, yo sé que el elevador de la escápula o angular, ¿qué es lo que hace? Eleva la escápula, pero no solamente le eleva así como hacia arriba, ¿sí? Sino que lo lleva hacia adelante y hacia arriba, o sea, hace lo que nosotros llamamos un movimiento de antepulsión, ¿sí? Eso es lo que hace en el hombro, en el fondo. Pero ¿qué es lo que puede hacer en columna? Si actúa ahora, este es el punto fijo, aquí, si actúa bilateralmente, como va
el vector de fuerza lo vamos a hacer en ese sentido, ¿sí? Porque vamos a ver el cuello. Como este músculo está dispuesto desde atrás hacia adelante, va a hacer extensión de la columna cervical. No hace extensión de cabeza, porque no llega a la cabeza. Pero usted mira así, pero si mueve la columna cervical en extensión, ¿la cabeza igual va? Sí, sí va. Pero no es la función que tiene, porque no llega a cabeza, no la puede mover. Pero obviamente como movimiento conjunto la lleva. Porque usted no puede llevar la columna cervical hacia atrás y la cabeza no moverla, ¿no? Pero es como el efecto indirecto. Eso es lo que hace de manera bilateral. ¿Qué es lo que puede hacer ahora si actúa solamente el del lado derecho? Este que está aquí. Ese. ¿Qué es lo que hace? Rotación ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea, rotador ipsilateral. Y además, Inclinación ¿a dónde? hacia la derecha también. También, perfecto. Entonces, inclinador ipsilateral y rotador ipsilateral. Es uno de los músculos responsables cuando usted se quiere mirar, por ejemplo, el mismo hombro. Y se lo quiere mirar así como de reojo para atrás, ahí, ese es el músculo. Por eso, este es un músculo, como yo digo, el más desgraciado de todo, porque el que siempre genera disfunción en cuello, siempre duele. Y los pacientes, ustedes les van a decir, doctor, ¿sabe qué? Aquí vamos a dibujar el trapecio, ¿no? Ahí. Yo siento un dolor aquí como que en esta parte, no le va a decir el ángulo superomedial del escápulo, es como por acá, por atrás, y le indica inmediatamente el sitio de inserción de ese músculo. Y usted le sigue la palpación y le palpa la parte lateral, los transversos de C1, C2, C3 y tiene mucho dolor. Es el angular. Se da mucha disfunción también ahora con el trabajo en el computador, ¿no? Por la posición en antepulsión que adopta la persona al trabajar en ella. Ahí está. Profe, Dígame. una consulta. Cuando hablamos de inclinación, ¿sería flexión lateral? Sí, pero hable mejor de inclinación, porque si usted habla de flexión lateral, se va a confundir. Es lo mismo. Hablan de flexión lateral o inflexión, pero lo correcto es hable mejor de inclinación lateral. La mayoría de los libros de anatomía hablan de inclinación. Ya, muchas gracias. Ya. Ahí vemos el angular otra vez. En una imagen lateral, que no creo... Aquí, por ejemplo, si yo quisiera dibujar el angular acá, ¿cómo lo dibujaría? Así, ¿ve? Ahí, en sentido como contrario a las fibras que tenía el trapecio superior. Por eso yo les decía que es un músculo que hace elevación y antepulsión de hombro. Y así. Pero es capaz de llevar la columna en extensión, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Ya? Para que entiendan dónde se ubica. Estos son los serratos menores. Y los serratos menores hay uno que es por arriba y por abajo. Ahora, estos músculos principalmente, como tienen una inserción en costilla, elevan las costillas, ¿no? O sea, claramente el serrato menor póstero superior, que va desde C6, como dice ahí, hasta T2, C6, C7, T1, T2, desde el espinoso hacia la parte lateral de la costilla, o sea, al ángulo, este es el ángulo de la costilla, ¿no? Llega entre el ángulo y el proceso transverso de la vértebra, en ese sector. Entonces, claramente, cuando este actúa como punto fijo, la costilla la va a elevar, ¿no? Va a hacer eso. Por lo tanto, va a participar en el movimiento de inspiración. ¿Sí? Porque la costilla la va a elevar. El inferior, acá está, se origina en la fascia toracolumbar, que es una fascia que está más abajo, en la región de la columna. Se la vamos a ver cuando veamos los músculos de abdomen. Pero, el nombre lo indica, ¿no? Es una fascia muy resistente que está en la región baja de la columna torácica y la columna lumbar principalmente. Ahí se origina y también entre las vértebras T11, T12, L1 y L2, aquí. O sea, las dos últimas torácicas y las dos primeras lumbares.
Va hacia la costilla también, hacia la parte lateral, pero por inferior. Ahora, eso hace de que estas últimas costillas, las 4 últimas costillas, las lleve hacia abajo y hacia atrás. También ese es un movimiento que hacen las costillas cuando hay inspiración. Estas 4 últimas costillas. O sea, ambos músculos participan en el proceso de inspiración. Pero ¿qué es lo que pueden hacer en columna? O sea, si ustedes ponen acá el otro músculo aquí, del lado izquierdo, bilateralmente hacen extensión, ¿cierto? De C6, C7, T1 y T2. Lo mismo el inferior. Pueden realizar una inclinación al mismo lado y una rotación al lado contrario de esas 4 vértebras. Lo mismo ocurre con esto. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar en la columna. Bien. Ya, vamos a quedar hasta acá porque ya son las 10 y ¿qué nos queda? El próximo lunes ustedes tienen prueba para eso, ¿no? Sí, profe. Ya. O Sí. sea, nosotros nos vemos hasta el miércoles, ¿sí? Porque ustedes tienen la prueba ¿cuándo? El lunes y el lunes no. Sí, solo el lunes. Claro, tienen el práctico y la teoría, ¿no? Entonces, el día miércoles finalizaríamos con los músculos de dorso, que no nos quedan mucho, y también con los músculos de cuello, ¿vale? Yo voy a ir más rápido, solamente ahora me detuve para que usted entendiera cómo es. Entonces, como dice ahí, por ejemplo, acción bilateral, extensión de columna cervical, unilateral, inclinación y rotación ipsilateral. O sea, eso ya lo vamos a ver más rápido porque ya el proceso ya usted lo ha desarrollado con los músculos que hemos explicado anteriormente. ¿Estamos? Porque si no, no vamos a alcanzar a terminar lo que es los músculos de cuello. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame. ¿va a subir el laboratorio de lo anterior que vimos? ¿De dorso? Claro. Sí, que lo voy a subir todo porque es de vértebra. Es rápido, eso no hay mucho que ver porque ya lo hemos visto en cátedra, en el sentido de las partes, y todo eso. Lo que obviamente puede complicar un poco más es los músculos y la articulación. Entonces, lo que yo voy a hacer es subir el mismo laboratorio que es articulación, hueso y músculo. Ya, gracias. ¿Ya? Uno solo, para que, porque como les digo, el de ocio van a ser 4 o 5 diapositivas que usted vea e identifique cosas que son generales. O sea, las mismas cosas vistas ahí. No tiene mucho sentido. El de articulación no son muchos los ligamentos que tampoco se pueden ver, ¿no? Y los músculos, obviamente, sí hay un poco más. Entonces, aprovechando todo eso, vamos a hacer un solo laboratorio. ¿Ya? Y eso lo vamos a subir, yo creo que la otra semana. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, así que tienen que estar atentos nomás ahí cuando va a aparecer el laboratorio. Ya, muchachos, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos entonces el próximo miércoles. Que les vaya bien en la prueba del lunes. Gracias, profe. Gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.